¿Se imaginó usted que Talca podría ser sede de un festival internacional de cortometrajes? ¿Cuáles son las dificultades de poder desarrollar un evento de estas características? Hace 11 años que nuestra capital maulina es sede de una labor que llama poderosamente la atención de realizadores locales, nacionales y mundiales. De esto y más hablaremos en nuestro programa junto al siguiente invitado, Marco Díaz, director del Festival Internacional de Cortometrajes de Talca. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias a ustedes por estar en la sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y también a nuestro invitado Marco, gracias por acompañarnos en Agenda Región. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y bueno, cuénteme un poco más, particularmente a nuestra teleaudiencia claramente, ¿qué es lo que ha significado poder desarrollar un festival de cortometrajes aquí en Talca? El festival nace como una inquietud fundamental de ser un polo de desarrollo del audiovisual en la región. Estamos hablando del 2003. Por lo tanto, la idea principal siempre fue generar o tener una ventana efectiva para los realizadores locales con respecto a su obra, que finalmente no había y no hay todavía grandes expectativas, ni lugares, ni situaciones que puedan distribuir y mostrar su obra. Por lo tanto, el festival nace y en cierta forma se desarrolla hasta hoy en día con ese primer objetivo, ser una ventana para los realizadores locales. Pero con el tiempo también se ha ido traduciendo en cómo la programación del festival viene a ser una muestra de primer nivel de arte cinematográfico en nuestra ciudad o en nuestra región. Y en ese sentido lo que ha implicado el festival es tener una curatoría súper rígida, súper ¿cómo te diría? Disciplinada con respecto a las temáticas, al contenido de esas obras, y por lo tanto lo que llega al festival generalmente es cine de muy buena calidad. Para darte un ejemplo, este año tuvimos 5 premier mundial, es decir, 5 cortometrajes de Francia, Portugal, Alemania, España y uno más que se me escapa. Iniciaron su proceso de festivales en el Festival de Cortos de Talca, lo que implica que el festival ya tiene un prestigio internacional que es muy admirado por su rigidez. Tenemos 8 programadores que son cineastas, académicos de cine, etcétera, etcétera, que finalmente van determinando y construyendo esta parrilla que, te insisto, creo que es muy, muy potente. Vámonos un poquito a la historia. Año 2003, primer festival de cortometrajes, en ese entonces potenciando la realización a nivel local. Luego ya viene el salto a nivel nacional y posteriormente ya en las últimas 2 ediciones, ¿verdad?, el trabajo de realizadores a nivel internacional. ¿Cómo se fue gestando un proyecto que de una u otra manera contribuye a descentralizar el arte en nuestro país, considerando las características propias de Chile, donde este tipo de eventos por lo general tiene espacio en Santiago con mayor presencia, pero sin embargo se ha logrado capitalizar aquello aquí en la región del Maule? Yo te diría que principalmente son redes. Hemos logrado establecer una buena comunicación de redes entre realizadores locales en un principio, posteriormente nacionales y hoy en día ya internacionales. Y eso significa un trabajo a largo plazo o mediano, como lo quieras ver, pero son 10 años más o menos de trabajo en el que se han ido estableciendo distintos tipos de redes que se han ido construyendo en la medida que el festival ha ido creciendo. Y en la medida que ha ido creciendo hemos ido estableciendo esto local, después nacional y después internacional. Solo para comentarte, para que hubiera una competencia internacional tenía que haber una persona idónea que estuviera a cargo de la competencia internacional. Generalmente yo soy la cara visible, pero detrás de eso hay más personajes que son fundamentales para que esto se establezca. Y en ese sentido Iván Nacuzí, que lo quiero mencionar, es el delegado internacional, quien fundamentalmente proyecta, arma la estrategia para que vengan los cortometrajes internacionales, postulen al festival, hace una promoción a nivel mundial a través de internet por el festival, etcétera, etcétera. Y a nivel nacional, bueno, nos hemos dedicado a trabajar mucho con las escuelas de cine.
Nuestro nicho en cuanto al cortometraje ha sido la escuela de cine. En ese sentido creo que hemos potenciado mucho ese trabajo. Generalmente 6 meses antes que el festival comience ya estamos con la escuela diciéndole postulen sus trabajos al festival, esta es la competencia. Por lo tanto la construcción, el armado del festival ha sido una construcción de redes fundamentalmente, y con una ayuda del sistema que es finalmente el sistema o el mundo cinematográfico. Tengo la suerte de ser productor cinematográfico y en ese sentido también tengo la suerte de conocer cineastas, directores que los estamos invitando y trayendo al festival para que hagan talleres, participen de charlas, participen con sus películas, etcétera, etcétera. Y como director, como realizador audiovisual, ¿cómo has percibido esta experiencia tanto para ti como para el equipo de personas con el que estás trabajando año tras año para desarrollar este Festival Internacional de Cortometrajes? ¿Qué es lo que más rescatan? ¿Cuáles han sido los principales elementos o hitos que ha permitido construir este mismo espacio de desarrollo a lo largo del tiempo? Mira, en general, yo una de las cosas que con el equipo de trabajo que estamos más contentos es que este es un festival que se autogestiona. Tiene apoyos de la Universidad de Talca, la Municipalidad este año, pero en general es un festival que se desarrolla a base de un proceso de autogestión. Y en ese sentido, ese es un gran valor, consideramos nosotros, que muchas veces es un dolor. ¿Por qué? Porque autogestionar cultura en este país es bastante difícil. Por lo tanto, menos un elemento que un festival que es de cortometrajes, que no tiene la masividad tal vez que tuviera un festival comercial, con cintas norteamericanas, de la industria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el público siempre es más acotado, aunque hay un gran interés, pero siempre es más acotado. No es un elemento de masificación social activa, alta, sino que siempre tiene un nicho de público más pequeño. Pero en ese sentido, esa autogestión nos ha llevado también a desarrollar elementos muy potentes. Recuerdo que el segundo festival tuvo una muestra de cine cubano, donde se dieron por primera vez en Chile Vampiros en La Habana 2, recuerdo, Memorias del Subdesarrollo en 35 milímetros. Posteriormente recuerdo la muestra de cine uruguayo, donde se dio Whisky, Acné, películas que eran completamente estrenos acá en Chile. Este año, por ejemplo, las películas nacionales fueron 5 estrenos nacionales, es decir, no se han estrenado comercialmente las películas, es decir, las películas llegan antes a nuestro festival que a los cines de corte comercial. Por lo tanto, es un festival que siempre está a la vanguardia de la muestra cinematográfica. Y si a eso tú le agregas que logramos convencer a los directores, productores, a que vengan a conversar con el público, a dar cuenta de cómo hicieron su película, cómo la fabricaron, cómo la construyeron, cuál fue la artesanía de esa película, es un potencial muy rico de trabajo. Es decir, más allá de la ventana que pretendíamos en un comienzo que fuera el festival, se ha transformado en un elemento de proceso de reflexión cinematográfica, reflexión artística y por último reflexión humana. O sea, el cine, el arte si no es reflexión humana no es nada. Por lo tanto, el festival ha cumplido con esa función ampliamente. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte del público de Talca y de la región del Maule a este evento y también la de los propios realizadores? Aproximadamente cuántos han postulado y o participado a lo largo de estos 11 años. A ver, el público hemos tenido de dulce y agrado, yo creo que hemos tenido años mejores que otros, pero los últimos 2 años hemos estado bien contentos, tenemos alrededor de promedio diario unas 500 personas en todas las funciones, lo que da un total de entre 3.000 y tantas personas, lo que es muy bueno para un festival. Te lo digo que estaba acá el director del Festival de Cine de la Universidad Católica y me decía que él llevaba 2.800 personas en 25 días. Entonces hay un parangón ahí que ya uno ya empieza a decir, esto está funcionando de alguna forma. Uno siempre quisiera más difusión y querer llegar a más gente, pero es un trabajo también que estamos tomando, no de a poco, pero sí construyendo paso a paso. Y en lo que te refiere a toda la participación de los realizadores locales, en promedio participan entre 18 y 20 obras, lo que es bastante. Nosotros en ese sentido estamos muy contentos.
y quedan seleccionadas 12, 13 obras. Bueno, y si sacamos un cálculo en 11 años son 120, 130 cortometrajes regionales que se han mostrado en el festival. ¿Hay algún parámetro de medición de los proyectos que son entregados para ser exhibidos en el Festival de Corto? ¿Los temas son libres? Cuéntanos un poco respecto de las características de las realizaciones que justamente son exhibidas. En cuanto al nivel maulino, es abierto, es decir, puede ser ficción, documental, animación, videoclip. No hay un cierre con respecto al formato ni género. ¿Por qué? Porque entendemos que aún nuestra industria es una artesanía en el Maule. Por lo tanto, entendemos que si cerráramos todo a ficción o a documental, lo más probable es que nos quedaríamos con 2 o 3 obras, que finalmente sería un producto muy pequeño en número para hacer competencia. Bueno, al punto de que la región no tiene ninguna escuela de cine. Solo carreras vinculadas al área audiovisual. Claro, al técnico audiovisual que es lo único que hay en la región. Por lo tanto, todo lo que se desarrolla, mira, una cosa bien interesante. Generalmente son artistas visuales que se transforman o que quieren participar del elemento audiovisual. Eso ha sido súper fuerte en el diagnóstico que hemos hecho. Es decir, cómo el artista visual ha ido transformándose en un realizador audiovisual también. Y en ese sentido se enriquece mucho la construcción porque es una construcción mucho más libre. No es tan académica como el que estudió cine, que finalmente sabe que hay un lenguaje cinematográfico, etcétera, etcétera. Sino que el realizador visual o el creador visual es más libre, por lo tanto construye obras de corte mucho más vanguardistas, por decirlo de alguna manera. Lo que sucede con la ficción internacional es completamente distinto. Nosotros apelamos mucho a la narrativa, a un corte más tradicional, en el documental también, y en la escuela de cine es solamente ficción. Pero a nivel maulino sí ampliamos el rango a distintos formatos y géneros porque creemos que la idea del festival es lo que te decía al comienzo, impulsar el desarrollo de las obras locales. Conversamos con Marco Díaz, director del Festival Internacional de Cortometrajes de Talca, respecto de esta potente iniciativa que este año ya realizó su versión número 11. ¿Cuáles son las proyecciones de esto y más? Conversaremos tras volver de la siguiente pausa.